Hola, ¿qué tal? Bueno, me hicieron una pregunta que voy a intentar responder. Y la pregunta se refería acerca de la corrección o la pertinencia de la feminización del sustantivo concejal. Por lo tanto, la forma femenina sería concejala. Quiero aclarar esto y me parece importante, por eso me gustaría el acompañamiento de los distintos concejales y concejalas presentes. ¿Es correcta esa forma? Esto me llevó a pensar algunas cosas que me gustaría comentar previamente. Una de las cosas que me gustaría decir es precisamente la relación que existe entre las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas, es decir, las formas de nombrar que nosotros tenemos de las cosas, tiene que ver con una concepción muy antigua y que es que hay una preexistencia de los seres, ¿no es cierto? Y de las cosas, y los seres vistos en la obligación de nombrar, ponerle un nombre a las cosas, ¿no es cierto? Lo hacemos, le colocamos un nombre y antiguamente, tradicionalmente, se creía que un hablante de una lengua, al nombrar, al decir la palabra, el otro, hablante de la misma lengua, por supuesto, interpretaba perfectamente y como si fuera una imagen en espejo, ¿no es cierto?, especular, aquello a lo que se refería. Es decir, la palabra refería lo mismo, tanto para el que lo había dicho como para el que lo había escuchado. Foucault, el filósofo francés, va a decir, no es tan así la cosa, hay una brecha entre la palabra y la cosa a la que se refiere. Pero sin entrar en, digamos, lo que, lo, el desarrollo que después hace Foucault en su libro Las palabras y las cosas, sí me gustaría decir algo con respecto a la lengua. La lengua es un fenómeno social, dinámico, cambiante, y eso hace que precisamente se vaya nutriendo de palabras en el devenir de la historia de la humanidad y que entonces haya palabras que van cayendo en desuso, mientras que hay otras palabras nuevas que se van incorporando. ¿Por qué? Porque surgen nuevas cosas, porque la ciencia avanza, porque los estudios y las disciplinas van creciendo y se van reformulando también, ¿no es cierto? Es así que la lengua empieza a aceptar, cosa que antes no aceptaba, regionalismos o a ampliar morfemas de género que antes no se utilizaban. Por ejemplo, antes no existía la palabra presidenta, pero sí la palabra presidente, ¿no es cierto? Tampoco existía la palabra doctora, pero sí la palabra doctor. Tampoco la palabra jueza, pero sí la palabra juez. Bueno, esto significa no solamente un cambio en el campo y el tejido social, sino también en el lenguaje. Es decir, nuevas realidades sociales imponen nuevas realidades lingüísticas, nuevas formas de nombrar aquello que se va planteando como cambio en el campo de lo social. La RAE, que es una institución tradicionalista, si la hay, ¿no es cierto?, ha aceptado la palabra concejala, así como ha aceptado jueza, presidenta y bueno, y todas las feminizaciones de trabajos y tareas antes realizadas por exclusividad por los hombres, pero que también son llevadas a cabo por las mujeres, ¿no es cierto? Y esto me lleva a plantear una nueva reflexión que también me gustaría hacer, y es que nosotros estamos ahora no solamente en un momento de tener que aceptar, por supuesto, la feminización del sustantivo concejal en concejala, sino también a pensar en lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? El lenguaje inclusivo como un nuevo desafío lingüístico que tenemos los hablantes y que es la aceptación de un lenguaje donde, que
digamos, hegemónicamente había sido patriarcal, en un lenguaje no sexista. Y si decimos les chiques, si decimos les niñes, si decimos todes, que puede llegar a molestar a algunos hablantes y a poner un poquitito nerviosa y rígida a la Real Academia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esa E final, que producirá seguramente cambios en la lengua, ¿no es cierto?, dependerá del uso que los hablantes hagamos de estas nuevas palabras, ¿no es cierto? Por lo tanto, sin que nadie se ponga muy nervioso, tenemos que saber que la lengua tiene que ver con cambios sociales, tiene que ver con cambios históricos, dinámicos, y también con costados ideológicos que están presentes en el lenguaje. Eso también lo tenemos que considerar, cosa que antes no se consideraba. Para terminar esto, me gustaría leerles una reflexión de María Teresa Andrueto que fue dicha en el último Congreso de la Lengua y que me parece realmente muy ilustrativa de esto que estamos hablando y muy buena. Habla del lenguaje, habla de la lengua y dice lo siguiente. Algo que no existía comienza a ser nombrado. Algo que ya existía quiere nombrarse de otro modo. Verdadera revolución de la que no conocemos sus alcances, ni hasta dónde irá, ni si abarcará un día a la mayor parte de la sociedad, a sus diversas regiones, a las formas menos urbanas de nuestra lengua y a todos sus sectores sociales. Eso es la lengua, ese es el fenómeno lingüístico. Una revolución permanente, donde la forma concejala debe ser aceptada, ¿no es cierto? Así como otras probables formas también llegarán a serlo, o no, de los hablantes depende.